Hola, soy Paula Costa y este video es para presentar el teorema de Bernoulli y algunas de sus aplicaciones. Antes de comenzar, vamos a repasar algunos conceptos que necesitamos recordar. Una línea de flujo es la trayectoria de una partícula, el caminito que siguió la misma. Un tubo de flujo es un haz de líneas de flujo. Y en la imagen podemos ver las líneas de flujo, que son las líneas azules, y el tubo de flujo de sección transversal A. En la siguiente imagen tenemos líneas de humo que nos sirven para ver concretamente o visualizar esas líneas de flujo. Las líneas de corriente son unas curvas que son tangentes en cada punto al vector velocidad del medio. No se pueden visualizar de forma experimental, pero como nosotros vamos a trabajar con un flujo estable, en el flujo estable lo que sucede es que las líneas de flujo y las líneas de corriente coinciden. Y el flujo estable es un régimen en el que el patrón global de flujo no cambia con el tiempo. Quiere decir que si observamos un punto, en ese punto la densidad, la presión y la velocidad no varían. De la velocidad recordemos que es un vector y que para que no varíe no debe variar ni su módulo, ni su dirección, ni sentido. No estamos hablando solo de la rapidez, sino del vector velocidad. Esto quiere decir que las velocidades pueden variar, las velocidades y las presiones pueden variar a lo largo de todo el tubo de flujo, pero en cada punto que observemos, esas tres variables van a permanecer constantes. Sobre las condiciones que se tienen que cumplir para el teorema de Bernoulli son 4, 2 del fluido y 2 del flujo. Del fluido tenemos que decir que tiene que ser incompresible, o sea que su densidad es constante, y que no debe ser viscoso, o sea que no se produce pérdida de energía durante el flujo. El flujo, por su lado, tiene que ser estable, que es lo que dijimos anteriormente, que en cada punto la velocidad, la presión y la densidad permanecen constantes, y debe ser irrotacional, que se refiere a que las partículas o conjunto de partículas no giran sobre un eje que pasa por su centro de masa. Hay que distinguir que no se refiere a que la trayectoria no pueda ser curva, lo que quiere decir es que cada partícula no puede, o conjunto de partículas, no puede rotar. Aquí podemos ver un tubo de flujo que es una porción de fluido aislada, no es una manguera, no es un tubo, no está rodeada por algún otro material, está rodeada de más fluido. Todo lo que sería lo blanco es más fluido. Nosotros estamos aislando una porción de fluido, un haz de flujo, un haz de líneas de flujo. Ahí podemos identificar la sección transversal 1, la sección transversal 2. La sección transversal 1 se está moviendo con velocidad 1 y la 2 con velocidad 2. En un diferencial de tiempo, en la sección transversal 1 se desplaza un diferencial de S1 y la 2 un diferencial de S2. Como el fluido es incompresible, entonces el diferencial de volumen V que está identificado ahí, que ingresa por la sección 1, tiene que ser igual al que sale por la sección 2. A su vez, como hemos aislado ese tramo de tubo de flujo, detrás de la sección 1 hay más fluido que ejerce una fuerza F1 que sería igual a la presión 1 por el área 1. Y el fluido que está después de la sección transversal 2 ejerce una fuerza opuesta al desplazamiento F2 que es igual a la presión 2 por el área 2. La sección transversal 1, por otro lado, se encuentra a una altura I1 y la sección transversal 2 a una altura I2 respecto de un plano de referencia. Yo identificaba en el siguiente dibujo tres volúmenes. El volumen rosado, que es lo que ingresa en el diferencial de tiempo, el volumen verde, que es la cantidad de volumen que sale en el tiempo diferencial de t que vamos a trabajar, y he puesto con verde la sección transversal, la sección del medio, la parte del medio.
Esa parte del medio se mueve, vamos a poner que se mueve con una velocidad v0 y que tiene una altura de su centro de masa que voy a llamar I0. Vamos a comenzar con las fórmulas y vamos a iniciar este análisis con el teorema de conservación de la energía mecánica. En este caso no se conserva la energía mecánica porque si bien está trabajando el peso, también están las fuerzas F1 y F2 sobre la sección 1 y sección 2 que no son conservativas. Entonces voy a tener que usar el corolario del teorema de conservación de la energía mecánica que dice que la energía mecánica en 1 más el trabajo de las otras, que son las fuerzas no conservativas, es igual a la energía mecánica en 2. La energía mecánica en 1 y la energía mecánica en 2 es la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Podemos reordenar de esta manera, de manera que quede el trabajo de F1 y F2 de un lado y las energías del otro. Y ahora voy a hacer cada uno de esos términos por separado. El primero es el trabajo total, acá no el trabajo total, el trabajo de las fuerzas no conservativas, que son las F1 y F2. Entonces tenemos primero el trabajo de la fuerza 1 sería la fuerza 1, el módulo de la fuerza 1 por el módulo del desplazamiento S1 por el coseno de 0, porque el vector desplazamiento y el vector fuerza forman un ángulo de 0, los dos están en la misma dirección y apuntan para el mismo lado. Pero en el caso de F2, la fuerza apunta en sentido opuesto al desplazamiento, entonces el ángulo que forman esos dos vectores es el de 180. De ahí sale el signo menos que hay entre el trabajo de F1 y el trabajo de F2, porque a veces se confunde diciendo que F2 apunta para el sentido de las X negativas, y acá en este gráfico claramente no está en la dirección de X ni de Y, está inclinado y no tiene que ver con los ejes coordenados, sino con el ángulo que forman los vectores fuerza y el vector desplazamiento. En el cuarto miembro he reemplazado F1 por presión 1 por área 1 y a F2 por la presión 2 y área 2. Entonces nos queda el área 1 por el desplazamiento 1 sería el diferencial de volumen, y en área 2 por el desplazamiento 2 también es el diferencial de volumen, que son iguales en estos casos. Por otro lado, la energía cinética, la variación de la energía cinética va a ser la energía cinética en el instante 2 menos la energía cinética en el instante 1. En el instante 2 está la sección que yo pinté de naranja y la sección que pinté de verde. Ya es la salida, el volumen que salió y el que está en el medio. Entonces, cada uno, el diferencial de masa 2 por la velocidad 2 por un medio, al cuadrado por un medio, y luego un medio del diferencial de masa verde, que es la 0, por la velocidad 0 al cuadrado. En el paréntesis es menos la energía cinética en 1, que es el volumen que ingresa, el rosado, y el volumen verde. Si distribuyo ese signo menos, lo que obtengo en el medio son dos términos que son iguales y de signo opuesto, entonces se pueden simplificar. Y a continuación lo que hice fue reemplazar los diferenciales de masa 1 y diferencial de masa 2 por la densidad por el diferencial de volumen. Y ahí queda la expresión para la variación de la energía cinética. Y a continuación lo que hice fue reemplazar los diferenciales de masa 1 y diferencial de masa 2 por la densidad por el diferencial de volumen. Y ahí queda la expresión para la variación de la energía cinética. Finalmente vemos la variación de la energía potencial gravitacional. Tenemos como U2 a la energía potencial de la sección transversal A2 más la parte verde, la naranja más la parte verde, y le restamos la U1, que sería la que corresponde a la parte verde y a la parte rosada.
ahí se simplifican las dos verdes, las que corresponden a la parte central, y nos quedan solamente la parte de la sección A2 y la sección A1. Ahí también reemplazamos el diferencial de masa por la densidad, por el diferencial de volumen en los dos términos. Ahora vuelvo a la expresión inicial del teorema de conservación de la energía mecánica y reemplacé el trabajo, la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial. Con las tres expresiones reemplazadas, lo que podemos ver es que en todos los términos aparece el diferencial de volumen, que es igual. Entonces podemos en alguno de los dos miembros sacar como factor común, dividir ambos miembros por el diferencial de volumen, así simplificamos y desaparece de la expresión. A continuación podemos poner todos los términos que tengan subíndice 1 en un miembro y los que tengan subíndice 2 en el otro miembro, y nos queda de esta manera. Eso quiere decir que, como tenemos en los dos miembros la expresión que corresponde a la presión, la que tiene la velocidad y la que tiene la altura 1, y lo mismo para el lado 2, lo que quiere decir es que la suma de esos tres términos que tienen que ver con la presión, con la energía cinética por unidad de volumen y la que tiene que ver con la energía potencial gravitacional por unidad de volumen, permanece constante. Las tres pueden variar en cada punto, pero la suma permanece constante. Una de las aplicaciones del teorema de Bernoulli puede ser el teorema de Torricelli, que consiste en un recipiente que contiene un líquido y que tiene a la altura del punto 1 una abertura por la que sale el líquido. El punto 1 está a la altura 1, en I1, en la posición I1, y la superficie del líquido está en la posición 2. La particularidad que tiene también este caso es que la velocidad 2 es muy pequeña con respecto a la velocidad en el punto 2 con la que baja la superficie del líquido, es muy pequeña con respecto a la velocidad 1 con la que sale por la abertura el líquido. Entonces podemos considerarla despreciable a la velocidad 2. Entonces escribimos la expresión de Bernoulli para el punto 1 y para el punto 2 y podemos ver que el punto 1 y el punto 2 se encuentran expuestos a la presión atmosférica. P1 y P2 es la presión atmosférica, así que podemos escribir directamente, podemos simplificar esos dos términos. Cuando los simplificamos, los cuatro términos que nos quedan tienen a la densidad, que es la misma en los cuatro términos, así que también podemos simplificarla y luego podemos llevar los términos que tienen I1 y 2 al segundo miembro y sacar factor común G. Nos queda I2 menos I1, que como se ve en el gráfico hemos llamado H, y con de esa manera podemos despejar la velocidad 1, que es la velocidad de salida del líquido por la abertura, y vemos que depende solamente de la gravedad y de la altura a la que está, a la profundidad a la que se encuentra la abertura. Otra aplicación del teorema de Bernoulli es el tubo de Venturi, que tiene un eje horizontal, y vamos a considerar dos secciones, 1 y 2, que tienen distinta área transversal porque en el tubo se produce un enangostamiento. Este tubo se utiliza para medir la velocidad del fluido. En el punto 1 y en el punto 2 tiene un tubito que sale hacia arriba, que está abierto a la atmósfera, y sobre esos, en los puntos 1 y 2, podemos medir las alturas H1 y H2 respecto del eje desde la superficie libre del líquido hasta el eje de la tubería. El eje S se encuentra horizontal, por lo tanto cuando escribimos la expresión para P1 y para P2, I1 e I2, que serían las alturas hacia el eje medidas desde un punto de referencia, son iguales, entonces podemos simplificar
los términos ρ por g por i en los dos miembros. Y nos queda, los cuatro miembros que nos quedan tienen a la densidad, así que también podemos simplificarla. Luego vamos a tener en cuenta que por la ecuación de continuidad, que es la que dice que si este líquido es incompresible, como lo es, el caudal que pasa por la sección 1 tiene que ser igual al caudal que pasa por la sección 2, y de ahí podemos despejar la velocidad 2 en función de la velocidad 1 y las áreas 1 y 2. Vamos a reemplazar ese valor en la expresión de Bernoulli. Entonces nos queda una sola incógnita, que es B1. Podemos entonces seguir despejando, y si consideramos que las áreas transversales son circulares, podemos escribir las áreas en función de los pi y los radios. Se simplifican los 4pi cuadrados porque aparecen en el numerador y el denominador, y podemos despejar finalmente a la velocidad 1 en función de la altura y los radios de las secciones transversales. Estos dispositivos se utilizan para medir la velocidad del flujo conociendo h, puesto que el radio 1 y el radio 2 son conocidos, se pueden medir simplemente. Cuando nosotros conocemos la altura h, podemos calcular la expresión, la velocidad con la que se está moviendo el fluido dentro de la tubería. Las últimas dos aplicaciones van a ser sin fórmulas, las vamos a conversar y hablar conceptualmente solamente de ellas. Esta es un ala de un avión, y en esa ala, el ala tiene esa forma, ¿sí? Ahí se puede ver cómo se van a mover las partículas con respecto al ala, las partículas de aire que pasen por arriba y las que pasan por abajo. Puesto que la distancia que recorren las partículas que van por abajo es menor que las que van por la parte superior del ala, las que van por la parte de arriba tienen que ir más rápido que las de abajo para recorrer la misma distancia en X, sería, porque el ala se está moviendo toda al mismo tiempo. Entonces, para recorrer más distancia en el mismo tiempo, las partículas que están en la parte superior tienen que ser más rápidas, tienen que moverse más rápidamente que las de abajo. Entonces la velocidad en el punto 1 es mayor que la que tiene el punto 2. Apliquemos entonces ahora la expresión de Bernoulli al punto 1 y punto 2. Como el espesor del ala es pequeño, entonces vamos a considerar que I1 y 2 son aproximadamente iguales, y ese término se puede simplificar. Quedan solo los términos relacionados con la presión y la velocidad. Dijimos en la explicación inicial que entonces la velocidad 1 es mayor, la velocidad en la parte superior del ala tiene que ser mayor que la velocidad 2 para poder recorrer una distancia mayor en el mismo tiempo que las que van por la parte inferior. Pero si esta igualdad de Bernoulli se tiene que mantener, y digo que el término que tiene AB1 tiene que ser mayor que el término que tiene en el otro miembro AB2, entonces el término que contiene a la presión 1 tiene que ser menor para compensar y que se mantenga la igualdad. Así, P2 tiene que ser mayor que P1 para que se mantenga la igualdad, puesto que la velocidad en 2 es menor que la velocidad en 1. Eso hace, como la presión en la parte de abajo es mayor que la presión en la parte de arriba, hace que aparezca, por la diferencia de presiones, la fuerza de sustentación, que es lo que le permite al avión volar. Por último, les voy a mostrar lo que sucede con la pelota que dobla, le puse. Esa que está dibujada ahí es una pelota de golf. Las pelotas de golf tienen huequitos, ¿sí? Tienen como pocitos en su superficie, que lo que tienen como finalidad es generar una capa alrededor de la bolita que va arrastrando
al aire que está a su alrededor. Cuando la pelota gira, entonces al ser como más rugosa, puede hacer que haya una capa a su alrededor girando junto con la pelota. Entonces esta pelota está girando así como indica la flecha, esa curva que dice giro. Está girando en sentido, en este caso, horario. Y podemos considerar entonces que en la parte 1, en la parte de abajo donde está el 1, la velocidad del aire es opuesta a la velocidad del aire que está girando junto con la pelota. En cambio, en el punto 2, el aire arrastrado por la pelota está girando, tiene la misma velocidad que el aire que está alrededor de la pelota. Entonces, en el punto 1, la suma de las dos velocidades, la del aire que está quieto más el aire que está girando junto con la pelota, hace que la velocidad en el punto 1 sea menor que la velocidad en el punto 2, donde el aire que gira junto con la pelota tiene el mismo sentido que el aire que está alrededor, entonces la velocidad en el punto 2 es mayor. Si la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1, con el mismo razonamiento que seguimos para el ala del avión, lo que tiene que suceder es que la presión en el punto 1 sea mayor que la presión en el punto 2 y eso hace que aparezca una fuerza que empuja a la pelota a doblar. En este caso, esa capa que está rodeando a la pelota y girando con ella depende de la rugosidad que tiene la pelota. Bueno, esto sería todo lo que vamos a ver sobre el teorema de Bernoulli en este video. Les agradezco mucho por su atención.